Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Tan solo un día después de reincorporarse a su cargo tras meses de licencia, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vuelve a apartarse del puesto. A medida que la presión política sigue en aumento, Rocha enfrenta acusaciones en Estados Unidos de presuntamente conspirar con el cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas. Rocha niega categóricamente los señalamientos y asegura que responden a motivaciones políticas. Su breve regreso desató un duro rechazo dentro del partido oficialista Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se le notificó con antelación sobre el plan de Rocha para regresar. Escuchemos. Me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. Si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo, si es que hay, como lo hizo en su primer momento, en su primera decisión. No sé qué llevó al gobernador, hoy otra vez con licencia, a regresar. ¿Podría este choque público profundizar las divisiones dentro de Morena y provocar una fractura en el partido de gobierno? La senadora mexicana Lili Telles me acompaña para reaccionar. Como siempre, senadora, bienvenida a Fox Noticias. Hola, Andrea. Gracias por invitarme. Claro que sí, quiero arrancar con el último desarrollo en torno a esta noticia porque sabemos que el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez como la gobernadora interina. ¿Cuál es su reacción? ¿Es ella una continuación más de lo mismo de Rocha Moya? Lo es. Es una burla para los mexicanos que haya quedado como gobernadora una persona integrante del gabinete del gobernador Rocha Moya. E incluso hay que señalar que la nueva gobernadora llevaba la cartera de educación en el gabinete de Rocha. Y Rocha, para Rocha ese era un punto muy importante, el de educación. El mismo maestro y él había estado dirigiendo instituciones educativas. Entonces es una burla, es una continuidad que hayan dejado a una rochista en lugar de Rocha. ¿Y qué habría provocado que Rocha Moya diera esta marcha atrás tan dramática, ¿no? Que ahora hasta Sheinbaum la califica como algo imprudente, ¿no? Este regreso y luego apartarse de nuevo. Es el poder del crimen organizado, Andrea. De ese tamaño es el poder del crimen organizado. Y Sheinbaum, como ella sabía del narcopacto y ella sabía que había entrado dinero sucio del crimen organizado a Morena, y a pesar de eso, pues aceptó ser candidata y aceptó llegar al poder, pues ahora no puede, no tiene la autoridad moral ni ningún tipo de autoridad para poner orden. Está entre la espada y la pared en el sentido en que por una parte López Obrador, que sigue mandando en México, la presiona para que haga lo que él quiere, y por otra parte está el gobierno estadounidense que le muestra información sobre la corrupción criminal de los narcopolíticos de Morena. Y ahí está ella en medio, titubeante, apenas si se atreve a condenar ligera y medianamente lo de Rocha Moya. Es una situación trágica para México. ¿Consideras que Morena simplemente está tratando ahora de contener este escándalo antes de que se convierta en un problema nacional para Sheinbaum? Lo que están haciendo es, pues, tratando de desligarse un poco de Rocha Moya porque tienen que proteger a muchos otros narcopolíticos. Pero, por ejemplo, hoy tenemos el anuncio de que el narcosenador Insunza, que fue acusado junto con Rocha Moya y los otros 8 criminales por parte del gobierno estadounidense, que va a regresar al Senado. Y su bancada dice que Morena, que no lo van a tener en su bancada. Pero ¿qué tan fuerte es el narcoestado que este narcosenador va a regresar? Y ahí sigue también operando el otro narcosenador, Adán Augusto López. La situación de México es muy grave. La situación de México no significa, como en otras ocasiones, que simplemente están en el gobierno un grupo de personas con quienes
discrepamos en cuanto a proyecto político y en cuanto a ideas políticas. No, este es un cambio de régimen que es literalmente un narcoestado. Dice la presidenta Sheinbaum que no hay pruebas, pero las pruebas sobran y los mexicanos lo sabemos. De hecho, para nosotros presentar pruebas ante la fiscal que puso el propio López Obrador, pues es realmente ridículo. Con todo y pruebas, en lugar de proceder a investigar y hacer su trabajo, desde el gobierno siguen exonerando a los que son abiertamente criminales. Vamos a abordar también otro tema que está dando mucho de qué hablar y es que Sheinbaum acusa a Estados Unidos de usar la revocación de visas con fines políticos. Se sabe y es un hecho, Estados Unidos utiliza estas visas como un privilegio, es lo que son, no un derecho. Si Washington puede decidir quién entra a su territorio, ¿realmente puede México estar hablando de injerencia? No, ese cuento de Sheinbaum es nada más para zafarse del tema. Ella, de hecho, había advertido hace unos meses, le había advertido a los de Morena que fueran valientes, esas fueron sus palabras, que fueran valientes ante la posible cancelación de las visas. Pero a los de Morena sí les da vergüenza que sus visas sean canceladas porque saben que todos los mexicanos sabemos que si una visa es cancelada no es por una simple falta de tránsito, sino que en este contexto y en este momento es porque hay actividades criminales de los políticos a los que les cancelan las visas. Esa es la realidad. Sheinbaum envió a través de Morena a una gran cantidad de políticos de su partido, a todo el país, a decir que las visas para los Estados Unidos no son importantes y que no significan nada. Es una hipocresía porque los mexicanos sabemos que las visas efectivamente son un privilegio y que para los políticos es muy importante tener un récord limpio ante el país, ante nuestro país vecino, con quien tenemos la mayor interdependencia económica, política, cultural, familiar, de todo. Pues México está sintiendo la presión, no solo son las sanciones, sino también esta revocación de visas. Senadora Lili Telles, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Que tenga un buen día. ¿Está Washington convirtiendo las visas estadounidenses en un arma política en América Latina? ¿A quién se las está quitando y por qué? Los detalles en instantes. Y ya estamos de vuelta con más de Fox Noticias. ¿Está Washington convirtiendo la visa estadounidense en una herramienta de presión política? La administración Trump tiene en la mira a ciertos políticos y figuras destacadas de América Latina con restricciones y revocaciones de visados. La estrategia va más allá de la inmigración y también abarca la seguridad nacional, el narcotráfico y la política exterior de Estados Unidos en todo el hemisferio. La Casa Blanca lo califica como una vía eficaz para presionar a políticos extranjeros, funcionarios y otras figuras que considera trabajan en contra de los intereses de Estados Unidos en la región. Sin embargo, los críticos argumentan que este es otro ejemplo del abuso de poder de Estados Unidos para dominar a sus vecinos. Para conversar sobre el tema me acompaña el ex ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, el señor Francisco Álvarez de Soto. Bienvenido a Fox Noticias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuán poderoso es esta estrategia, el quitar una visa de Estados Unidos en América Latina, donde muchos políticos y empresarios tienen propiedades, negocios y a veces hasta hijos estudiando? Ciertamente es una herramienta diplomática y de seguridad bastante efectiva por parte de las autoridades americanas. Hay que recordar que la visa no es una garantía ni es un derecho, es un privilegio que otorgan los Estados Unidos y no es esta la única administración de los Estados Unidos que ha hecho uso de esta herramienta como parte de su política exterior. Administraciones pasadas, tanto republicanas como demócratas, han utilizado la herramienta en atención a diferentes
elementos de su política exterior. En este caso, Estados Unidos es claro que la utiliza para adelantar sus intereses y sus preocupaciones en materia, por ejemplo, de seguridad y obviamente adelantando los intereses económicos y políticos del país. En pocas palabras, Estados Unidos lo utiliza como una palanca, digamos, para modificar el comportamiento de estos gobiernos extranjeros. Pero, ¿qué le dirías a aquellos críticos que dicen que esto sencillamente es coerción por parte de Estados Unidos? ¿Qué les respondes? Sí, no, respondo que no es correcto, es una apreciación que pueden tener aquellos que sean críticos, en mi opinión, de la administración republicana del presidente Trump, pero de coerción no tienen nada. Es, como he dicho, el uso legítimo de una acción que tiene la administración en curso de los Estados Unidos de determinar quiénes pueden entrar en los Estados Unidos de acuerdo a sus leyes y quiénes no. Se aplican esos parámetros de acuerdo a los intereses de la política exterior y de seguridad, por ejemplo, de los Estados Unidos, y será en función de eso que se determinará a quién se le otorga la visa, a quién se le renueva la visa y a quién se le revoca la visa. No, esto no coacciona a nadie a opinar, a participar en su política de su país. Simple y llanamente, aquellos que Estados Unidos identifique como personas que no están alineadas a los intereses de Estados Unidos, pues se reserva el derecho, como cualquier país en el mundo, a dejar Así entrar o mismo. no a esas personas. ¿Es China también un factor o quizás objetivo detrás de buena parte de esta estrategia? Sí, sin lugar a dudas, para esta administración, China es un elemento a tener en cuenta. No lo han ocultado y es un interés legítimo. El caso que hemos visto también en estos días, en semanas pasadas, en el caso de funcionarios de Chile, por ejemplo, como en otros países, pues cuando se considera que funcionarios de otros países atentan contra intereses estadounidenses en materia de seguridad, por causa de intereses chinos, Estados Unidos aplica sus herramientas y una de ellas es esta. Estados Unidos también continúa endureciendo su política migratoria. Recientemente, el gobierno de acá deportó a más de 2.300 migrantes. Lo hizo hacia Guatemala y Honduras. Esa es la cantidad que ha deportado en lo que va de año de esos países. ¿Por qué a terceros países si México insiste en que está dispuesto a recibir a sus connacionales? Bien, nuevamente, esta es otra herramienta de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, una política migratoria de Estados Unidos que determina que tiene que ser, firme y efectiva al propiciar o al determinar, según la normativa americana, que personas que han entrado ilegalmente al territorio de los Estados Unidos deben ser deportados como práctica común a terceros países, es una acción legítima. Si México no está de acuerdo, obviamente eso amerita un diálogo diplomático, pero debe entenderse algo en el caso de Estados Unidos o de cualquier país. La aplicación de la legislación migratoria es algo soberano, no es materia de negociación ni de cuestionamiento. Cuestión de seguir las leyes y pues esas son las acciones que está tomando Estados Unidos, también poniendo los intereses de este país y de su seguridad primero. Francisco Álvarez de Soto, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por este análisis. Buen día. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Según un nuevo estudio, una bebida azucarada al día podría estar relacionada con un riesgo mucho mayor de cáncer de estómago. Un médico nos cuenta lo que debe saber después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Un nuevo estudio está poniendo en duda un hábito diario de millones de estadounidenses, el consumo de bebidas azucaradas. Un estudio de Mass General Brigham encontró que tomar al menos una bebida azucarada al día estaba asociado con un riesgo casi 2,5 veces mayor de desarrollar cáncer de estómago. Esto en comparación con quienes las consumían menos de una vez al mes. Los investigadores siguieron a más de 102
14.000 personas durante varias décadas para analizar sus hábitos y su salud. Los resultados indican que la fructosa, el principal endulzante en estas bebidas, podría ser un factor clave. Pero hay un detalle importantísimo. Se trató de un estudio no experimental. Encontró una relación, no una prueba definitiva de que las bebidas azucaradas causen cáncer. Aún así, dado que cerca del 63% de los adultos aquí en Estados Unidos afirma consumirlas a diario, los expertos aseguran que los hallazgos merecen examinarse de cerca. El doctor Fabián Sandoval, presidente y director ejecutivo de Emerson Clinic, me acompaña para abordar este tema tan importante. Doctor, como siempre, bienvenido a Fox Noticias. Hola, Andrea, qué gusto. Doctor, cuando estamos hablando de bebidas azucaradas, ¿qué exactamente entra en esta categoría? Porque hay muchas: refrescos, bebidas deportivas, energéticas, limonadas, etcétera. Todas esas que acabas de mencionar son algo que trae azúcar. Ahora, si estamos hablando de azúcar sintético, esa es otra historia. Pero incluso hasta el azúcar natural que consumimos en un jugo de naranja también es parte del azúcar que consumimos en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo lo va a utilizar. Entonces, prácticamente estamos también incluyendo en esta categoría azúcar de caña, jarabe de maíz, de alta fructosa, todo tipo de azúcar. Sí, y en estos casos, cuando estamos hablando de las bebidas que son enlatadas, estos productos traen mucho más azúcar que lo que alguien normalmente consumiría. No se han dado cuenta la cantidad de azúcar que una lata de refresco contiene. Y ahí es lo que estamos investigando. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es, como lo acabas de comentar al principio, esto es una asociación. Todavía no hay una indicación en la cual dice: consumir azúcar nos va a dar un cáncer de estómago, para que la gente que nos está escuchando no se asuste. Es decir, no está directamente vinculado. Ahora, este estudio también encontró una asociación especialmente fuerte entre las mujeres. ¿Por qué podría haber una diferencia entre hombres y mujeres con respecto a este tema? Bueno, en realidad el estudio está interesante porque también fue la cantidad de mujeres y la cantidad de la diversidad de la población que se utilizó para estudiar esto. También fueron profesionales de salud que estudiaron más que la gente común. Así que no hay una relación directa si es mujer o es hombre. Lo podemos atribuir bueno, ¿será que hay una diferencia en hormonas de mujer y a hombre? ¿Será que la testosterona trabaja un poquito diferente que los estrógenos? Pero eso no se ha estudiado. Y por eso es que me hace este estudio un poquito interesante, por decirlo así, pero en realidad los resultados no son tan graves y el porcentaje de cáncer es un porcentaje muy bajo. También, Andrea, te puedo decir, puede tener una relación también con la presión alta, pero no hay una indicación directa, así que hay que seguir estudiando esta idea. A medida que continuamos entonces estudiando este tema, en este caso el estudio no incluyó niños y me pongo a pensar en los pequeños porque yo tengo hijas y hay algo que siempre quiero limitar y es el consumo de azúcar. ¿Pudiera ser el impacto aún más grave si desde muy pequeños estos niños están consumiendo estas bebidas azucaradas a diario cuando ya llegan a ser jóvenes adultos? Sí, absolutamente. Ahora, ¿cuáles son, Absolutamente, Andrea. digamos, los Entre primeros más tiempo síntomas de estemos con cáncer de una vida así. estómago? Ujú. Uy, qué buena pregunta. Bueno, vamos a tener en un cáncer de estómago, son variados los síntomas que vamos a poder ver. Un dolor abdominal, obviamente. Podemos ver cambio en las heces del paciente, podemos ver reflujo. Algo que también es muy común en pacientes es una condición que es el H. pylori, que es una bacteria que crece en nuestro estómago y hay que hacer una prueba para determinar esto. Así que hay diferentes factores que podemos ver y por eso es que es tan importante hablar con su médico de forma de rutina, por lo menos una vez al año. Y si sienten dolores abdominales, esos calambres, cambio de sus heces, estos indicativos gástricos, hay que hablar con un médico. ¿Es fácil de detectar, doctor? Bueno, el cáncer de estómago sí, o sea, hay que hacer una biopsia,
para empezar a ir mirando, pero también hay que saber también los síntomas asociados. Y basado en eso, sí se hace un diagnóstico adecuado y empezamos un tratamiento. Entre más pronto se haga un diagnóstico, Siempre. mejores resultados vamos a tener para un paciente que tenga un cáncer de estómago. Pero recuerden, este estudio no está asociado directamente con un cáncer de estómago. De hecho, los resultados fueron muy bajitos que encontraron pacientes con cáncer de estómago a través de los millones de pacientes que se estudiaron. Por suerte, pero la lección sí está en que debemos reducir ese consumo de azúcar. Doctor Fabián Sandoval, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y esos consejos. Buen día. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.